Bueno, yo creo que estamos todos ya en los sitios. Podemos empezar. Buenas tardes a todos. Continuamos hoy con la segunda jornada de la Cátedra del Prado, del Museo del Prado 2017, dedicada al taller de restauración de pintura. La conferencia de hoy va a ser impartida por María Antonia López de Asiaín. Es una restauradora que forma parte del equipo de restauración del Prado desde hace 32 años, es decir, tiene una experiencia más que extensa, una capacidad enorme. Basta decir que actualmente se encuentra restaurando El triunfo de la muerte de Peter Bruegel el Viejo. La conferencia de hoy la va titulado Conferencia de diferentes aproximaciones a la restauración, oración en el huerto de Colar de Laón y Fuente de la Gracia, atribuido a Van Eyck. Les dejo con María Antonia López de Asiaín. Gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Andrés Úbeda presentó el jueves pasado esta edición de 2017 como una cátedra vivida. Y eso es lo que vengo a traer yo hoy, mis vivencias con estas dos restauraciones de obras muy cercanas, para concluir que las características de cada obra dirigen al restaurador a diseñar una intervención específica para conseguir el resultado óptimo. María Álvarez Garcillán definió como esencial conocer la historia y conocer profundamente al pintor para poder interpretar su lenguaje, con frases tan rotundas como la intervención del restaurador es muy subjetiva, dependerá sobre todo del conocimiento que tenga del autor. En mi caso, yo parto de un proceso de conocimiento contrario, opuesto. Yo parto del conocimiento de la materia pictórica, a veces únicamente, consigo con ello desvelar la pintura y registro con la restauración los elementos necesarios para el conocimiento de la obra, en estas dos piezas que hoy presento. También Andrés hablaba que tendríamos la oportunidad en esta cátedra de ver obras que aún no habían sido publicadas o presentadas. Es el caso de La Fuente de la Gracia. La oración en el huerto es una obra archiconocida por todos, ha sido presentada, publicada, se puede visitar en nuestra página web y, sin embargo, La Fuente de la Gracia es una obra que se presentará la próxima primavera y será entonces cuando se culminen los estudios conseguidos con la ayuda de la restauración. Efectivamente, las obras son muy cercanas en cuanto a su materia, son pinturas sobre tabla, ambas del siglo XV. La oración es francesa, pintada entre 1405 y 1408. La fuente es una pieza flamenca, pintada en una horquilla todavía poco definida, pero más tardía, entre 1430 y 1460. Ambas son obras de extraordinaria calidad y los dos procesos de restauración han sido trabajos muy completos y muy prolongados. En el caso de la oración, el tiempo fue como de un año de duración. La fuente duró año y medio, pero porque fueron intercalados trabajos tan importantes como San Antonio Abad del Bosco y un par de obras más. Como digo, ambas son de extraordinaria calidad, los trabajos son intensos, pero las dos restauraciones han necesitado una actitud muy diferente del restaurador. Si tuviera que definirlas con una sola palabra, definiría la restauración de la oración por su valentía y la restauración de la fuente por su respeto. Desde el punto de vista emocional, la restauración de la oración en el huerto es un enfrentamiento en solitario. Es una obra completamente desconocida a su llegada al museo, desconocido su origen, su historia, cualquier actuación que sobre ella había acontecido. No contábamos con ninguna documentación histórica que nos pudiera ayudar a afrontar la restauración. Cuando nos enfrentamos a una obra como esta sin ningún conocimiento previo, los análisis técnicos son esenciales, son un apoyo siempre a nuestro diagnóstico, pero no son concluyentes. He traído esta imagen, que es muy interesante, de una reflectografía infrarroja realizada antes de la restauración, a su izquierda, y después de la restauración, a su derecha. Verán cómo el conocimiento que teníamos en el minuto de iniciar la restauración era simplemente una sospecha de que aquí existían unas figuras, pero nada tenía que ver con
una documentación completa que nos hubiera dicho por dónde iba, en qué estado de conservación estaban, en qué grado de terminación. Partíamos de una mera hipótesis. He definido esta restauración por su valentía y traigo esta imagen que para mí es muy significativa. Cuando comencé a intentar eliminar el repinte, bueno, les recuerdo que es una restauración que determinaba la posible compra de la tabla, que tenía que un poco decidir en los primeros 3 meses. Empecé la eliminación del repinte en esta zona con unos métodos tradicionales de disolución que, permítanme la vulgaridad, lo único que hacían era una especie de mayonesa encima de la pintura original, no me permitía verla, causándome una cierta incertidumbre en torno a si podía dañar una pintura original muy, muy leve y ya un poquito dañada. Inicié entonces la limpieza en seco. En este momento, Pilar Silva y yo estábamos esperando la vuelta de Gabriele Finaldi de un viaje. Él regresó, le expliqué la situación, como lo hago ahora a ustedes, y él simplemente me miró y me dijo: ¿y a qué esperas? Como ven, esta valentía siempre contó con el apoyo y la confianza de la institución, algo importantísimo para poder seguir adelante. En la restauración de la fuente, sin embargo, me enfrentaba con un icono. Tengo un texto facilitado por María Concepción, que está ahí al fondo y que me ha ayudado muchísimo con mis trabajos, con la documentación, lleva todo el archivo histórico de restauración. En este texto, José Caveda, director del Museo de la Trinidad, en adelante lo llamaré Museo Nacional, que es su verdadero nombre, el 25 de abril de 1863 dice: esta tabla, la primera en importancia artística e histórica de este museo, de las más encomiadas, veneradas y enaltecidas por los extranjeros, varias veces han deseado adquirirla las más ricas e ilustradas naciones de Europa, ofreciendo por ello muy cerca de 2 millones de reales. Como ven, esta restauración de una obra icónica parte más bien del respeto, de la distancia y de la prevención. Esta fotografía es muy interesante, es una fotografía manuscrita y fechada por Lauren en 1859, cuando la obra todavía estaba en el Museo Nacional, siendo director Benito Soriano y Murillo, que para nosotras es un poco la carta de presentación de Lauren para poder acceder a fotografiar las colecciones del entonces Museo Real, hoy Museo Nacional del Prado. La restauración de la Fuente de la Gracia, entonces, se apoya en una amplia documentación histórica. Es una obra pintada en Flandes, que llega a España entre 1455-59, que Enrique IV, el rey, la dona al monasterio del Parral. Este es el libro becerro del monasterio del Parral, en el que podemos leer: dio nuestro señor rey un retablo rico de pincel de Flandes que tiene la historia de la dedicación de la Iglesia. Recordemos siempre que el título es La Fuente de la Gracia o el triunfo de la Iglesia sobre la sinagoga. Es una obra que ha sido siempre venerada y muy copiada desde sus inicios. Las 2 copias antiguas, tanto la de la Catedral de Segovia, a su izquierda, fechada en 1560, de no gran calidad, como la de la Catedral de Palencia, de Cristóbal de Velasco, 1592, que se conserva hoy en Oberlin, dan idea de que era una obra entonces ya muy atractiva y muy venerada. Esta pieza permaneció en el monasterio del Parral hasta que fue desamortizada en 1838, cuando pasó al Museo Nacional. Es José Castelaro, el pintor, quien dirige el equipo que recoge las obras de la provincia de Segovia, y él mismo realiza esta copia, que está firmada y fechada en 1849. En inicio veíamos que esta restauración parte de una absoluta incertidumbre. Jaime García Máiquez hizo esta simulación, esta hipótesis, antes de iniciar la retirada de repinte. Es una hipótesis hecha absolutamente a ciegas, solo con aquel primer infrarrojo. Hablaba el otro día con él y me decía que les va a presentar a ustedes en su seminario también una simulación, una hipótesis igual a ciegas, sobre el Salón de Reinos. Como verán, los colores de los personajes no son certeros, pero sí la composición. Ahora parece sencillo, una vez que el cuadro ya está terminado,
saber que las figuras estaban y que era posible recuperarlas. El mismo director, Miguel Zugaza, cuando se enfrentó a esta pieza, un día me dijo: María Antonia, es imposible, si no caben dos figuras ahí. Hoy en día es muy sencillo saber que, aunque las imágenes de la reflectografía no eran perfectas, las figuras no solo sí cabían, sino que estaban en perfecto estado de conservación. Pero realmente, aunque, como digo, ahora parece sencillo, los momentos intermedios de la restauración han sido de total incertidumbre, llenos de sobresaltos y descubrimientos, no solo en aquellas figuras que sabíamos que podían existir, sino en cualquiera de ellas. Esta es la limpieza del apóstol Santiago, que para mí también marcó otro hito en la restauración, cuando empecé después de retirar el repinte de los donantes, a limpiar la figura, retirar, bueno, pues siempre retoques, barnices, suciedades, hasta descubrir que se trataba de una pintura completamente diferente. En este momento volvimos a reunirnos Pilar, Gabriela y yo, y le dije: mucho cuidado, no estamos comprando lo que creemos que es. Y dijo a Gabriele: no es lo que creemos, pero es mejor. Y continué con la eliminación de todo el repinte también en las otras figuras. Sin embargo, el trabajo en la fuente parte de la certeza. Tenemos una perfecta documentación. Esta fotografía está realizada en el Convento de la Merced, sede del Museo Nacional. Ven ustedes incluso elementos del claustro. Creemos, María Concepción García Cabarcos y yo, que se trata del mismo negativo de aquella que les presentaba del 59, y ya muestra la primera restauración, una restauración realizada en 1847 por Manuel Brum, en que la obra es engatillada y añade un repinte, un añadido perimetral para cubrir todo el perímetro que era madera sin pintar. La tabla pasa en 1872 al Real Museo, en el que la vemos ya colgada en sus salas, y entonces experimenta una segunda restauración, una restauración de Martínez Cubells de 1873. No tenemos realmente un buen archivo de restauración en el que nos hable de los tratamientos realizados. Son pequeñas notas de movimiento, muchas veces incluso de la propia conserjería. La nota de restauración de Cubells dice: barnizar los cuadros del salón en número de 45. Entre ellos, algunas restauraciones como las del Van Eyck. Esta restauración de Cubells es muy fácilmente identificable porque tiene unos repintes más finos, más ajustados y solubles que la que puedo detectar de Manuel Brum. En la fotografía vemos ya retiradas las etiquetas de papel que tenía de Trinidad, escrita la letra de T, pero todavía respeta el añadido perimetral. Tiene esta tabla una tercera restauración, también consignada, de Fonseca, 1897, y la nota de conserjería dice: el día 10 de julio ha entregado el cuadro de referencia, habiendo restaurado unos pequeños saltados en el fondo sin levantar el barniz ni la restauración. Como vemos, ya sospecho que voy a encontrarme una serie de restauraciones y barnices superpuestos. Y luego tenemos actuaciones como esta que ven, posteriores, en sala, pequeños sentados de color, temiendo que la obra pueda levantarse y caerse, que producen estos blanqueamientos de barniz, una veladurita con acuarela, un retoque, etc. La restauración de la tabla de la oración estuvo sembrada de soledad. Es una restauración en la que tuve una relación muy íntima de soledad entre la obra y el restaurador, y con una distancia tremenda de los demás. Realmente, cuando yo estaba en esta posición, alguna vez levantaba la vista y miraba a alguien observándome desde lejos. Aprovecho que está Lord Campbell hoy en la sala. En una de sus visitas, yo me levanté del microscopio y encontré a Gabriele y a Lorne mirándome de lejos, así con miedo a disturbar esta relación íntima que yo tenía con la pieza. Sin embargo, la restauración de la fuente fue un desfile continuo de expertos mundiales, quizás también por su coincidencia con la exposición del Bosco, y se produjeron continuas intromisiones entre la obra y el restaurador. Esto suponía tener la obra siempre visible, siempre presentable, estudiable, y estar siempre expuesta un poco para
para bien y para mal, a las opiniones de todo el mundo, para engrandecer mi criterio, para saber mucho más, para ayudarme a continuar adelante, pero es un poco estremecedor ver imágenes como esta, sacada de Google. Si ustedes bucean en un buscador de Google la fuente de la gracia, en muchas de esas imágenes aparezco yo. Es de agradecer a nuestra página web, a los periodistas, la difusión que dan del arte y de las pinturas, pero realmente, personalmente, estremece. El formato también es muy, muy diferente entre las dos piezas. La oración, 47 centímetros por 33, un tamaño muy pequeño, unido a una pintura característica, muy nítida, muy directa, ha permitido el tratamiento con microscopio. Sin embargo, la fuente es una obra de mayor formato, 181 por 119, con una pintura sofisticada, realizada con veladuras, que ha necesitado un tratamiento global y siempre una visión de conjunto. El respeto histórico ha sido muy diferente en las dos piezas. La oración ha sido una obra tratada sin respeto, sin criterio de restaurador. Vemos, y aprovecho también la imagen del ultravioleta inicial de la pieza para reiterar que todos los análisis ayudan en el diagnóstico, pero no son concluyentes. El ultravioleta inicial daba clara la presencia del repinte en la montaña, que cubriría, por supuesto, la figura del donante y de Santa Inés, pero nada decía de los repintes que después fui descubriendo que cubrían también a Cristo y a los apóstoles. Realmente eran demasiado antiguos, el barniz era demasiado grueso y no podían detectarse desde el inicio. Fue una de esas sorpresas que he ido contando. Y la falta de respeto es muy clara en esta estratigrafía, en la que vemos, un original de una capa bastante fina, el barniz intermedio de casi 11 micras de grosor, que va a ser la clave que va a permitir hacer la limpieza, teniendo siempre esa capa aislante y protectora que va a garantizar el estado de la pintura subyacente, y un repinte tremendamente grueso, casi del doble que la pintura original, con un grosor de molienda de pigmentos mucho mayor, más vasto, más grande, que me va a permitir siempre la identificación visual por texturas, la diferencia entre original y repinte. Sin embargo, la Fuente de la Gracia es una obra tratada siempre con respeto, primero protegida dentro del parral y después ya dentro del museo tratada con criterios antiguos de restauración, por supuesto, pero con criterios de restauración y con cabeza de restauración. Su ultravioleta da una imagen muy homogénea, de un barniz más o menos tenue, no demasiado opaco, y solo detectamos unas manchas oscuras en zonas no repintadas, sino con un exceso de limpieza, zonas un poquito más limpias. La finalidad de ambas restauraciones ha sido poner sobre la mesa claves para su investigación. Claves históricas, cualquier dato que pudieran dar emblemas, imágenes, y claves de su estilo pictórico, del trazo de pintor, de su caligrafía, de su manera de hacer. La oración es una obra muy sencilla, y como obra sencilla, cualquier detalle es esencial. Y cualquier detalle es motivo de ilusión. Y así ocurrió cuando, descubriendo el vestido del donante, aparecieron estas hojas decorando, unas hojas que no están bordadas. Siempre paso en lugar de señalar. No están bordadas, están cosidas, aplicadas, porque proyectan sombra, cualquiera de ellas. Habían sido doradas, conservamos algunos restos de oro, y dieron la clave para que Pilar Silva, la conservadora de esta obra, diera con el donante. La hoja de ortiga era uno de los emblemas de Luis de Orleans, característicos, y nos llevó muy directamente hacia él. Y efectivamente, el levantamiento del repinte en su rostro descubre un retrato de Luis de Orleans, uno de los pocos que existen sobre tabla, que con la restauración recupera absolutamente su aspecto. La Fuente de la Gracia es una obra mucho más compleja en aspectos técnicos y en lectura. Precisará entonces una restauración diferente, con múltiples recorridos y múltiples lecturas, siempre cruzándose para unir y poner en diálogo tanto los espacios como las texturas, las posiciones en el plano, etc. Se trata, desde luego, de una obra
de un auténtico catálogo iconográfico. Una iconografía que representa una actitud severa hacia los judíos, adoptada no solo en España, en toda Europa, como consecuencia del Concilio de Basilea en 1434. Los personajes de la tabla ya visten las capas de Basilea, de las cuales le traigo un detalle del broche que abrocha la capa del obispo. No me podía resistir, para que vieran ustedes la inmensa calidad de la joyería, puede uno diferenciar las piedras de las perlas, nada más que los bordados que adornan esta capa son casi una nueva pintura en sí misma. Los báculos son otro de los elementos en los que estamos buceando en la investigación. Son como para los reyes, como hemos visto en Luis de Orleans, la hoja de ortiga. Los báculos son emblemas para los obispos. Un obispo adopta su emblema y lo utiliza durante toda su vida, y podrían darnos alguna pista al respecto. Como alguna pista nos podría haber dado este personaje, que es el único en el que hemos encontrado algún dato. Viste el collar de la Orden del Bastón Nudoso. Se conserva en el Museo de Viena un retrato del mismo personaje, pequeño, pero no aporta ningún dato. Es un retrato anónimo, efectivamente, de un personaje desconocido. Pero bueno, sin duda se trata de una iconografía dictada desde España, donde la preocupación por el mundo judío era efervescente, estaba muy cercana a su expulsión. Muchos de la población, y especialmente los monjes jerónimos, eran descendientes de judeoconversos, y esa iconografía era claramente buscada por el rey cuando encargó esta pieza, o quien fuera que la encargara. La restauración consigue ahondar, sacar a la luz todos los elementos para poder investigar un poquito más en ellos. Por ejemplo, la música estaba ya muy estudiada con un estudio de la Universidad Complutense, los instrumentos están perfectamente descritos y bueno, pues casi está estudiada hasta la música que debía sonar. El soporte también tiene un nexo común entre ambas obras. Ninguna de las dos ha necesitado tratamiento. En el caso de la oración se trata de dos paneles del mismo árbol unidos a testa, de extraordinaria calidad, con una dendrocronología que lo sitúa a partir de 1382. Las líneas azules que ven son unas señales incisas de las que todavía no tenemos explicación, pero bueno, es parte de la característica de esta pieza. La Fuente de la Gracia fue ideada inicialmente en formato rectangular, formada por 4 paneles verticales, al que luego se le añadió el pináculo superior de 51 centímetros. La dendrocronología la fecha en una fecha posterior a 1428. Como digo, es una obra pensada y preparada en formato rectangular. Es claro en un examen visual cómo la preparación, la imprimación de carbonato estaba aplicada en inicio hasta aquí, creando la rebaba de apoyo en el marco. Después, antes de pintar, por supuesto, en el mismo momento de preparación fue rectificada y añadida. Añadida de manera un poco improvisada, claramente improvisada, porque el pináculo no está formado de una sola pieza, lo cual sería lo normal, sino que está formado por 2 piezas, añadiendo como un segundo trozo de solo 6 centímetros de altura, con la veta colocada en sentido opuesto, en sentido horizontal, algo que no es de gran calidad, que está, ya digo, improvisado, no tan pensado, y que ha causado una serie de grietas y daños pictóricos a la pintura, aún en esta imagen cubiertas por el repinte. La preparación ha sido repasada en estas juntas. Si nos acercamos un poco al cielo, podemos ver cómo esta es la unión que les señalaba. En esta zona superior, la preparación es más ligera, o bien ha sido lijada una segunda vez, o bien ha sido aplicada una segunda vez, porque no transmite el característico craquelado de este fondo de cielo. Se muestra sin craquelado, totalmente diferente, y esto nos lo confirma la visión infrarroja, que da una imagen muy blanca en esa superficie de unión que, como digo, ha sido repasada la preparación. La restauración, sin mayor problema, subsana el impacto estético de esta pieza y ensala
es identificable porque, claro, la unión no es perfecta, pero no es perfecta de origen, pero no incomoda en absoluto la visión de la obra. El dibujo de la oración es un dibujo a medio seco, muy directo, claramente había un trabajo preparatorio antes, apenas presenta cambios. El medio seco es claramente identificable en estos trazos que acaba siendo un punteado de que se interrumpe porque el lápiz no llega a apoyar en toda la superficie de esa preparación lijada. Y presenta muy pocos cambios. El único más característico es aquí, en la palma de Santa Inés, que está dibujada en medio fluido. Y aprovecho esta imagen para explicar que el nimbo de Santa Inés estaba dorado debajo del repinte. Esto fue otra de las cosas que me llevó a pensar que la obra estaría terminada antes de dicho repinte, sin saber si podía haber estado rozada o erosionada antes de repintar, pero claramente si ha llegado a aplicar el oro, que es el elemento final y más valioso de la obra, la santa estaba terminada. La Fuente de la Gracia tiene un dibujo opuesto, muy elaborado, todo a pincel, casi todo a pincel, con múltiples cambios y rectificaciones. Es un dibujo que ya está publicado. Si ven ustedes la imagen, por ejemplo, en esta zona, el dibujo nos hace ver una filacteria que fue dibujada y no llegó a ser pintada, así como múltiples cambios, sobre todo en la zona de la arquitectura. Pero estamos ante un pintor muy esmerado, muy cuidadoso, muy pulcro, que se empeña en enmascarar con esmero todo su trabajo subyacente, con lo cual en elementos como este, si nos fijamos en la zona alrededor de la mano, no podemos captar nada de transparencia del dibujo y, sin embargo, hay un cambio de composición muy importante, un giro de posición de la mano. Solo en algunos elementos, donde la capa pictórica es más transparente, el fondo de arquitectura, o incluso podemos verlo aquí, donde el manto tiene aplicada una capa de pintura muy leve, muy delgada, sí que se transparenta el dibujo, que podemos verlo desde el visible. Algunos detalles, finalmente, en la fuente están realizados en medio fluido o incluso inciso. La radiografía de esta obra no da mucha información, es una obra engatillada, el engatillado ya disturba bastante, pero además tiene una aplicación de una pintura rojiza muy característica de los engatillados realizados en Trinidad, que no nos deja apenas captar nada, pero en esta zona, en la arquitectura dorada que se sitúa sobre el pozo de la fuente, sí que podemos encontrar algunas pequeñas incisiones que sirven para trazar el dibujo en algunas baldosas, en algunos otros elementos arquitectónicos. La restauración nos va a permitir estudiar las particularidades de la técnica pictórica de cada una de las obras. La oración es un temple graso, de técnica directa, ejecutada como máximo en 2 capas y no plasma rastro de la personalidad del autor. Sin embargo, la fuente es una pintura ya al óleo con múltiples capas pictóricas, hasta 4, entre 2 y 4 capas pictóricas, con huellas del proceso creativo, del movimiento del pincel, de la caligrafía de autor, incluso alguna huella dactilar en los fondos, ambas de máxima calidad de colores, que nos va a llevar a un perfecto estado de conservación. Ya hablaba María el jueves pasado del valor económico del lapislázuli. La oración tiene un grosor de lapislázuli máximo, grande para ese momento, lo cual nos hizo pensar siempre que era una gran obra encargada pues, por un gran comitente. Es muy interesante el estudio de los verdes. Los verdes son colores que con ocasiones están pintados con resinato de cobre y tenemos los restauradores siempre la preocupación por su oxidación, que produce una veladura marrón en superficie. Esto fue lo que yo pensé cuando me enfrenté al manto de San Juan, que estaba completamente ennegrecido. Fue solo el conocer la pintura original, por eso digo que el conocimiento de la pintura ha sido lo que me ha ido llevando a poder conocer al autor. Al desvelar el repinte de encima del manto verde de Santa Inés, encontré un verde en perfecto estado de conservación, un verde de calidad, y me llevó a
ahondar más en la limpieza de San Juan. Y efectivamente lo que encontré es que no se trataba de una alteración química, sino de un repinte que podía ser retirado, al igual que estaban repintados los otros 3 apóstoles y Cristo. Como ven, este es el resto del repinte y el descubrimiento del verde en perfecto estado de conservación, que con una completa restauración completa la figura sin ningún problema. El verde en la fuente está impecablemente conservado. Ven San Juan antes y después de la restauración, vemos mayor intensidad de colores, nitidez de líneas, nitidez de expresión incluso de los volúmenes, pero la pintura estaba a la vista claramente en perfecto estado. No es momento de entrar en la investigación profunda sobre los resinatos de cobre. En algunos casos de la fuente sí que encontraba esa especie de veladura interrumpida, pero el laboratorio me confirmó que, cito textualmente, los análisis de la muestra tomada sobre unos restos de color pardo, visibles después de la eliminación del barniz, indican que los materiales presentes son cola de origen animal y resina dámar del barniz que cubre la pintura. Efectivamente, esta veladura marrón tiene esta composición, podría haber retirado toda, no fue imprescindible ni mucho menos. La resolución final fue una limpieza completa del color verde, pero conservando un poco esta veladura marrón, eliminando solo las manchas, los oscurecimientos, porque realmente la matización de los verdes con frecuencia en malas limpiezas ha sido perdida, porque esa veladura marrón es la que le da la finalización a la pintura. Este es el momento quizás más difícil de explicar, porque para una restauración lo esencial es dictaminar y conocer las necesidades de limpieza de cada obra. Esta es la oración en el huerto después de retirar el repinte que cubría a los donantes, en que ya tengo toda la pintura original a la vista y en que veo que necesita una limpieza completa. La oración tiene una imagen derivada de los códices miniados, de las miniaturas francesas del momento, de colores muy nítidos, muy brillantes, muy puros, y era totalmente injusto llegar a una media limpieza respetando esas especies de suciedades tomadas como pátina. Y era necesario recobrar efectivamente este carácter original. El caso de la fuente es diferente, tiene una técnica muy sofisticada, muy velada y necesita una limpieza, por supuesto, completa, pero moderada. La primera limpieza en la Fuente de la Gracia descubre un original cubierto de suciedades, colas de la protección del engatillado, etcétera, que deja la superficie todavía en su imagen de la izquierda opaca y plana, sin volumen. No sería justo hacer lo que antes se denominaba una media limpieza, entonar un poquito las zonitas un poco más peladas y dejarlo así. Tras la limpieza completa de la pintura, sí que efectivamente recupera todo su volumen y sigue conservando, sin embargo, su piel. Y esta recuperación total de la pintura nos permite estudiar su procedimiento pictórico y nos permite recobrar elementos esenciales para poder estudiarla. El procedimiento pictórico de la fuente empieza con una primera capa pictórica, digamos, con la que el autor ejecuta las arquitecturas con una capa fina y transparente. Miren cómo después de la limpieza conserva lo que he llamado antes piel. En segundo lugar, sobre la arquitectura, el pintor va ejecutando los detalles arquitectónicos, que en este caso serían el dosel que extiende por detrás de la figura de Dios Padre. En tercer lugar, las figuras, algunas trabajadas como el manto de Dios Padre con reservas, algunas otras como la cabeza del Cordero encima, sin reservas, y por fin, con una técnica de pincel mucho más fino, ejecuta unos últimos toques decorativos y vean qué característicos son estos toques finales de la pintura en una línea extremadamente fina, nítida y absolutamente negra. El deterioro de la pintura en esta cabeza nos ha permitido tener a la vista todo este proceso pictórico. Pueden ustedes observar el dibujo subyacente
cubierto por una primera capa pictórica de un tono más ocre, más cálido, una segunda capa pictórica con la que ejecuta los brillos y los volúmenes, más gruesa, más blanquecina, y finalmente nítidos toques negros de pincel con el que ejecuta el ojo derecho. El izquierdo tristemente está perdido. He hablado todo el rato de una pintura velada, de una pintura ejecutada con veladuras, pero más bien son unas veladuras peculiares. Más bien podríamos hablar de superposición de capas. Si nos acercamos a la transparencia del agua, no encontramos una veladura ejecutada con mucho medio ni con mucho barniz, no es transparente, sino una superposición de líneas muy nítidas con las que consigue una veladura opaca. La restauración desvela, como he dicho, la caligrafía del autor para su posterior estudio, que se realizará de aquí a la primavera, cuando se presente definitivamente. En este caso, podemos ver estas mismas líneas nítidas, negras, oscuras, tan características de este pintor, con las que delinea los rostros, las mismas que veíamos en el Corderito, algo que es muy característico de esta pieza. Con la restauración, con la limpieza especialmente, además de estas peculiaridades técnicas, recuperamos el espacio de las dos piezas. En el caso de la oración, la composición está construida, está armada, aplicando las figuras sobre el fondo. Las figuras no proyectan sombra, apenas existe aire que recorrer entre ellas y por eso permite una limpieza con microscopio. Es muy bonito ver cómo tiene la misma imagen del Códice Miniado en aspectos como la separación entre el ámbito terrenal y el ámbito sagrado, la separación con esta fractura en el terreno. En la fuente es esencial la descripción del espacio arquitectónico. Necesita, por tanto, un tipo de limpieza global para recuperar este telón que mantenía antes al espectador separado, distanciado. Yo siempre, antes de empezar una restauración, cuando empiezo a hablarlo con Enrique, paso por sala y empiezo a verla y a estudiarla, y es un tema que teníamos hablado casi diría que años antes, y creo que nunca he visto a una persona parada delante de la Fuente de la Gracia más de 10 o 15 minutos. Era una composición, esa opacidad del barniz hacía que el espectador no consiguiera entrar dentro del cuadro. Sin embargo, con la limpieza, ahora la luz entra por las ventanas, proyecta sombra en cada una de las esculturas y ya hace que nuestra mirada pueda discurrir entre los diferentes elementos. Después de limpio, efectivamente, ya la vista recorre el espacio entre las columnas, entre los ángeles, el púlpito, como el jardín, recupera por fin su horizontalidad. Las plantas es otro de los elementos que hemos estudiado en estas restauraciones. Las plantas en la oración son meramente simbólicas. Tenemos como símbolo de la pasión, por supuesto, el olivo y la vid. Las azucenas de Santa Inés son unas plantas sin mucha descripción de la especie, ya digo, puramente simbólicas, pero es el conocimiento de la forma de ejecución de cada uno de los elementos, por ejemplo, de estas plantas, la que da la clave a la restauración. Cuando yo me enfrenté a esta obra sucia antes de empezar, pues esta figurita, esta mancha que había delante de Cristo, pues barajé que pudiera ser una flor marchita, algo simbólico, algo que interfería allí delante de la mirada de Cristo a su Padre Dios, pero basta conocer su forma de pintar las plantas, de tratarlas, para saber que no se trataba de una planta, sino de una simple mancha y poder con ello eliminarla. El jardín de la Fuente de la Gracia es una de sus joyas. Tenemos también hoy en la sala a Eduardo Barba, analista botánico, que ha hecho un estudio profundo de todas las plantas allí representadas. El jardín es el que establece este límite horizontal entre el terreno terrenal y el sagrado. Existen 25 plantas perfectamente identificables. 17 de ellas están descritas por Eduardo en un estudio muy interesante en el que ha recorrido un poco su distribución geográfica de cada una de las plantas, el ámbito de crecimiento, un uso medicinal, simbólico, para intentar acercarnos más al pensamiento del pintor y a localizarlo. La técnica de limpieza
ha sido absolutamente diferente. Como he intentado decir desde el inicio, basta comprender que son piezas muy diferentes para que un mismo restaurador tenga que buscar la solución adecuada para cada uno de los problemas. La limpieza en la oración en el huerto era un reto principalmente técnico, basado en la dificultad de eliminar el repinte. El repinte, la forma más factible de retirarlo ha sido a bisturí, gracias a este barniz intermedio que hemos visto en las muestras, que permitía deslizar el bisturí, y gracias a la identificación de las diferentes pinturas por medio de su textura. Como he dicho, una gruesa granulometría vasta y áspera en el repinte a retirar, y una textura mucho más fina, especular, en la pintura original. Gracias a esta pintura directa, plana, de colores nítidos y al pequeño formato, pude realizar una limpieza del repinte con bisturí. El método de limpieza con bisturí es muy sistemático y muy disciplinado. Es un método basado en esta identificación de texturas, en el que el bisturí empuja el repinte, deslizándose sobre este barniz intermedio para retirarlo. Esto, terminada la restauración ahora, vista la obra ya, bueno, no colgada en sala, de decirles que estos días no está en Ámsterdam en una exposición, es muy fácil ver la continuidad del trabajo. Antes de restaurar, el carmín era oscuro, toda la pintura estaba oscurecida. Después de la restauración, recupera sus colores originales. Pero realmente esta restauración pasa por momentos impresionantes, que necesitaron gran confianza en mí misma y por parte de la dirección y de Enrique Quintana, mi jefe, porque es un método de limpieza que no permite marcha atrás. Requiere retener en tu cabeza y en tu retina las imágenes y el conocimiento para recordar la marcha de la limpieza y reconocer los materiales a eliminar. Es una limpieza tremendamente subjetiva. María nombró el jueves pasado la subjetividad de la restauración. Yo creo que con el profundo conocimiento de la obra sujetamos nuestra subjetividad. Pero en estos casos es el restaurador el que decide qué micra de pintura debe eliminar. Y Maite Jover, que hoy no la veo por aquí, recordará siempre mis continuas bajadas y subidas al laboratorio con una pequeña partícula de pintura para decirle, por favor, asegúrame que sigo en el buen camino. Tras la retirada del repinte, la pintura original se descubre en este estado, con ese barniz amarillento, sucio, que la misma muestra de laboratorio confirma esta suciedad, esta oscuridad, y realizo una segunda limpieza, como es muy usual en nuestro taller de restauración, una eliminación de barniz natural con White Spirit y etanol. La limpieza de la fuente de la gracia podríamos decir que es técnicamente más sencilla. El reto es primordialmente mental, es de comprensión y de lectura de la obra. Es una limpieza que hice por medio de disolventes, una limpieza a la que estoy más habituada, progresiva, y una limpieza que va desvelando y dictando poco a poco el conocimiento de la obra. Realicé una primera limpieza, una retirada de barniz, como conocía los barnices de Brun, de Cubels y de Fonseca, barnices naturales, la retirada con White Spirit y etanol, progresiva, casi intuyendo que lo que me iba a encontrar debajo eran estas manchas de colas, de sentados de color, etc., descubriendo manchas y abrasiones, yendo poco a poco hacia la recuperación final de la pintura. En este tipo de limpieza, la obra mantiene siempre una imagen legible. La realizo por medio de fases escalonadas que permiten cualquier decisión en cualquier momento. La limpieza debe poder interrumpirse en diferentes etapas y puedes ir tomando poco a poco la decisión de hasta dónde llegar. Y aquí creo que hay un tema esencial. Es cierto que el disolvente discrimina las materias que disuelve, pero es inadmisible cosas que a veces escuchamos de esto se va con el disolvente, esto no se me va. Ninguna materia depositada con un cuadro se va o no se va. Es el restaurador el que la retira, con los tiempos de actuación del disolvente, con la presión del movimiento del hisopo, con su propia decisión. De nada sirve analizar aquello que retiro de la obra. Lo importante es lo que queda sobre la obra. Lo importante siempre es su equilibrio
y su legibilidad, no el hisopo que yo retiro. Tras esta primera limpieza, se produjo casualmente la visita de Richard Wolbers, que vino a hacer un seminario sobre el empleo de sus geles de disolventes, específicamente en la colección del Museo del Prado. Y aprovechamos para utilizar una limpieza por medio de gel disolvente, en el que mezcla medio acuoso y medio solvente, en este caso el bencílico, para de una sola actuación eliminar los restos orgánicos, la cola y los humos mezclados junto con el barniz. Y por último, me tocaba abordar la retirada de los repintes. Recuerden que en la oración era algo que había hecho en primer lugar. En este caso, el repinte máximo, había repintes distribuidos por toda la obra de las diferentes restauraciones, y quizás el más importante y que mereció una decisión especial fue este repinte perimetral, realizado en el 47 por Brun, como he dicho, y decido eliminarlo para recuperar de verdad la autenticidad de la obra, para conocer todo su proceso creativo. Es un repinte hecho para poder exponer el cuadro sin marco, ya no tenía sentido, y realmente ocultaba pues, este trozo de madera vista, la rebaba del estuco apoyado contra el marco, y la decisión fue retirarlo. Wolbers recomendó un gel de silicona que probamos, un Velvesin en el que el medio solvente era etanol. Es un medio muy útil en pinturas hidrosensibles porque el Velvesin mantiene la humedad fuera, alejada de la pintura, no llega a penetrar, no daña. En este caso, claro, teníamos muy cerca la preparación de carbonato cálcico y cola, y así podríamos hacer una limpieza insistida con un medio acuoso en algunos materiales que sean hidrosensibles. Realmente no fue un medio muy efectivo, es muy lento, realmente sí que sirvió, luego les mostraré la imagen, en algunas partes de la pintura, pero en el borde realmente no tenía sentido y volvía a un método tradicional, white spirit y etanol, para retirar el repinte, y medio acuoso tamponado a pH 6 con bisturí para eliminar todo el estuco del perímetro. Es esencial a veces hacer este tipo de actuaciones, fue esencial retirar el repinte perimetral para recuperar el formato original, y peculiaridades como las que traigo ahora. Efectivamente, el borde era madera sin pintar, pero en la zona derecha el marco cubriría hacia esta línea y este personaje judío introduce su mano por debajo del marco, algo peculiar que no podría ser posible. El análisis de laboratorio, Lola está por ahí y me ayudó mucho, daba que la pintura bajo marco era semejante al resto de la obra, no podríamos pensar que era una pintura falsa, añadida. Lord Campbell me dijo que existía otra pintura semejante en la National Gallery de Londres, y simplemente es un movimiento, un alabeo del marco, un levantamiento que hace que un pintor tan cuidadoso se dé el gusto de terminar de pintar su pulgar allí debajo del marco donde no se va a ver. Esta es una de las partes donde utilicé con éxito el Velvesil. Vemos que este manto morado estaba cubierto por un repinte sobre un original muy dañado, muy picoteado, teniendo muy cerca y muy a la vista la preparación de carbonato cálcico y cola, que es hidrosoluble, a la que no quería dañar. La protección del Velvesil me permitió incidir después con medios solventes con gran éxito y recuperación de un estado de conservación impecable. Este estado de conservación que descubre la limpieza es otro de los elementos esenciales en la restauración. En la oración, el repinte se elimina, se va descubriendo el original y encontramos una pintura en perfecto estado de conservación. Este perfecto estado de conservación realmente podemos decir que es gracias a haber estado protegida por los repintes. Ha sido un repinte protector. La obra está mejor conservada en las zonas en las que estuvo repintada que en las que seguían a la vista. Ven muy bonito en esta fotografía cómo bajo el repinte aparece todavía el barniz oxidado, que puedo retirar y recuperar la pintura original. La fuente está también en muy buen estado, pero sí que se denota que ha tenido 3 restauraciones sucesivas, en largo tiempo, por supuesto, y aparecen restos de colas, manchas, etcétera, que deben ser subsanadas con la limpieza y con la restauración.
La reintegración es poco importante, poco significativa, pero de multitud de múltiples mínimas faltas en toda la superficie. En la oración destacan más las abrasiones y erosiones en las zonas no protegidas por el repinte, mientras que la fuente tiene mínimas pérdidas como de saltados pictóricos. Recuerden que he hablado de varias capas de óleo, una sobre otra, graso sobre graso, que no siempre agarran bien y ha sido posible que en algunos casos salten pequeñas capas, no siempre la capa completa, no se trata de movimientos. Por esto el estucado precisa un estucado, por supuesto, en las líneas de fisura de unión de paneles, ningún problema, y en estos pequeños, llamemos vulgarmente, descascarillados, que no siempre permiten el estucado. Se ha perdido una mínima capa pictórica, solo la última, y es por medio de la propia acuarela del retoque, dándole 2 o 3 capas con la que consigo nivelar esa zona. En la oración era evidente, un temple como este se retoca fantásticamente con acuarela. Pude hacer también la reintegración con microscopio, porque las pérdidas eran mínimas, ven que ni siquiera era posible estucarlas, y una mínima pincelada aquí y allá va recobrando la pintura original. Es solo en las zonas de los fondos donde se ha producido erosión, como estas plantas, donde tras la reintegración de acuarela necesito una reintegración con veladuras de Maimeri. Esta sí la realizo ya a la vista, vertical, en caballete, para ver la globalidad de la obra. Ni que decir tiene que la limpieza, por mucho que uno la haga en microscopio, ha de sacar la obra 2 o 3 veces cada jornada para ir comparando. La obra siempre es revisada en vertical para ver su unidad, si no la haríamos como troceada. Con Maimeri, como digo, se subsanan estas abrasiones para completar de cerrar el conjunto y conseguir esa nitidez característica de estos códices miniados de los que le hablaba. El formato mayor de la fuente sin duda determina un retoque a la vista, principalmente de las uniones de paneles y también de estas pequeñas pérdidas salpicadas por toda la obra. La realizo con una base de acuarela. En este caso sí que hablo de base, es un retoque mucho menos acercado al retoque final, porque su técnica de veladuras precisa una veladura final de Maimeri que ayuda a darle esa continuidad, imitar la técnica original. Si vemos este ángel que toca el órgano positivo, esta es la imagen antes de la limpieza. La limpieza le devuelve ese brillante colorido, la nitidez de línea, la nitidez de trabajo, y una reintegración mínima pero abundante recupera la homogeneidad de la obra. Es una reintegración de las que la gente que visitaba decía, bueno, ya, ¿no? No, que me quedan muchos puntitos, ya, ¿no? No parecía evidente todo lo que la obra necesitaba. Y en algunos detalles en los que esas mínimas delineaciones finales de autor, como son el final de los cabellos de la Virgen o el cordón del broche que sujeta su capa, estaban perdidas, no ha sido posible realizarlas con Maimeri. El Maimeri yo lo aglutino con barniz Damar, el mismo que utilizo para barnizar la obra. Es un barniz que tiende a extenderse. El Maimeri no es muy cubriente, es muy útil en veladuras, pero es mucho más útil para estos toques nítidos el empleo de Gamblin. Gamblin es mucho más opaco y certero, es mucho más cubriente, y estos toques finales fueron realizados por medio de Gamblin. Les traigo aquí la zona que ha necesitado una especial reconstrucción, la zona más dañada de los judíos de la zona derecha de la tabla. Estas reconstrucciones de algunos personajes un poco más dañados, pero bueno, con una mínima reintegración vuelven a tener su unidad. Terminada la restauración, empiezo a unir todos los elementos posibles para dárselas al conservador para su estudio, y anoto unos pequeños detalles, creo que sin importancia, como este restregón en la parte que sujeta el dosel de Dios Padre. Creo que se trata de un restregón no original, es muy burdo, muy vasto, pero como está justo en el lugar de colgado, bueno, lo he respetado como tal, no daña nada a la imagen de la obra. Aprovechemos esta imagen para ver, estamos arriba del dosel de Dios Padre, en aquel emergente pináculo. Vean cómo
se proyectan las sombras de cada uno de los baldaquinos, la sombra de cada una de las esculturas, este espacio que decía yo que antes apenas apreciábamos. Otro de los detalles peculiares son estas salpicaduras rojas en diferentes sitios de la obra. Creo que también son fortuitas, causadas quizá por alguna decoración del marco o algo semejante, pero los análisis de laboratorio dieron un material muy semejante a la pintura original, algo que no debo eliminar, y simplemente lo he ocultado con reintegración de gambling, porque es más opaco, para que no llame la atención, sobre todo pues, el central que está junto a la propia caída del agua de la fuente, algo donde se va a dirigir siempre la mirada del espectador. He aprovechado para traer estas imágenes un poco a tamaño real, para que ustedes se hagan idea de esto que les he contado de la diferencia de formato, para hablar del marco. Ambas obras fueron pintadas con marco, con lo cual tienen el perímetro sin pintar. La oración tiene un marco original, tallado en la misma madera, y sin embargo la fuente tiene un marco no original, que ha sido restaurado y ha necesitado la aplicación de una pequeña María Luisa en el perímetro para cubrir este repinte que yo había retirado. Es decir, es un marco hecho después de restaurado y repintado ese perímetro. Como digo, la oración en el huerto tiene un marco original, los travesaños verticales están tallados en la misma pieza, solo los horizontales están unidos por espigas. Para mí es la misma pieza, marco y obra son una sola pieza y he restaurado el marco con el mismo criterio que la pintura original. Es curioso que las dos obras tengan estas misteriosas bisagras. La oración en el huerto tiene una huella de haber tenido algo parecido a una bisagra, con sección de clavos poligonal, clavos antiguos, de forja, mientras que la Fuente de la Gracia tiene una bisagra que forma parte del propio marco, que es parte de su construcción. Una vez que terminé en el 2013 la restauración de la oración y fue presentada, entonces la biblioteca de la Catedral de Vitoria nos envió esta imagen. Es una imagen de la oración en el huerto que efectivamente sí era un tríptico. Es una imagen perteneciente al catálogo de la exposición Vitoria y la época de Adriano VI, que tuvo lugar en 1960 allí en la Catedral de Vitoria, en la que vemos unas puertas con unas leyendas que, según la opinión de Gabriele Finaldi y de Pilar Silva, no son letras originales, su grafía pertenece más al momento del repinte que al momento original, y según publica Pilar Silva en su catálogo de presentación de esta obra, en caso de tener puertas, lo que tendría serían los escudos de los comitentes, el escudo de Luis de Orleans y el escudo de su esposa, Valentina Visconti. Permítanme esta licencia con esta recreación un poco naif, intencionadamente naif, para que ustedes no piensen en ningún momento que es original, en que el tríptico tendría un poco esta imagen. El escudo Orleans, el escudo Visconti, más o menos sobre un color neutro, y que cerrado tendría una imagen parecida a esta. Ya fuera una tinta neutra, ya fuera un marmorizado. Este marmorizado es de las puertas del maestro de Frankfurt, perteneciente a nuestra colección. Sin embargo, el marco de la fuente no es el original. Probablemente fue pintado y probablemente llegó a España con un marco engargolado. En Trinidad estaría colgado al principio sin marco, de ahí la necesidad de cubrir ese perímetro de madera vista. El marco actual fue ejecutado en el Museo Nacional, en el Museo de la Trinidad, en torno a los años 60, 1860, cuando la obra empezó a tratarse como una obra maestra y preocuparse por tenerla un poco desguarnecida. Pasó en 1872 al Real Museo con marco. Este es el listado de las obras que pasaron con marco, señalada la nuestra. El marco actual quizás no es el más bonito, no es el que mejor guarece la obra, no es el adecuado. Casi todos los restauradores éramos partidarios de cambiarlo por un marco parecido a aquella copia de Segovia que yo he traído en inicio, negro, con un pequeño filo dorado. Pero se trata de un marco histórico, claramente conservable. Estudiando profundamente las fotografías históricas de esta obra,
encontramos una fotografía con unas puertas no artísticas. En ningún momento hemos encontrado en ninguna documentación que se tratara de un tríptico y claramente se trataría de unas puertas de protección. Permítanme también la recreación. Hay una carta también muy interesante de José Caveda, director del Museo Nacional, al director general de Instrucción Pública, fechada el 31 de octubre de 1863. En la carta responde a una preocupación por la seguridad de esta pieza y dice: no es nuevo para esta dirección el valor inestimable de la tabla de Van Eyck, que a vuestra excelencia se refiere, así como el de otras varias pinturas pertenecientes al Museo Nacional y distribuidas hoy por una triste necesidad en los diversos departamentos del Ministerio de Fomento, con el que compartía sede el convento. Pero entre ellos ninguno por ventura ofrece tantas seguridades como el de Van Eyck, por sus mismas dimensiones, por estar pintado en tabla y no ser posible arrollarlo como un lienzo, por el lugar que ocupa, uno de los que merece más respeto y de cuya custodia deben los porteros vigilar constantemente. Para nosotros, para María Concepción, es evidente que se trata de un marco protector, un marco que se cerraría en el momento en que José Caveda abandonara su despacho, que es donde estaba ubicada la tabla, que tendría unos pestillos arriba y abajo, que han sido detectada la erosión por María Jesús López de Lerma, que ha hecho una restauración fantástica del marco. Acercándonos ya al final de la restauración, los resultados han sido también muy diferentes. En el caso de la oración, la obra ha experimentado un cambio de imagen sustancial. La restauración ha eliminado el desequilibrio que imponía el repinte, ha desvelado su fantástica calidad pictórica, recuperando su unidad estética, su imagen y su iconografía original. La Fuente de la Gracia ha recuperado su intensidad, sin cambio de imagen sustancial. Recupera un espacio perfectamente comprensible, aporta el conocimiento del proceso pictórico y de las características de estilo del pintor. Andrés Úbeda también describió esta cátedra como un trabajo coral. Y detrás de mi voz he de decir que hay otras más a quien quiero agradecer aquí su cariño y su generosidad en la preparación de esta ponencia. Como conclusión, diremos que no es importante el método, sino el conocimiento de la obra, de sus características, de sus necesidades, para diseñar el tratamiento adecuado en cada caso. En este mundo del cientificismo que vivimos, no nos dejemos deslumbrar por la sofisticación del método y miremos de verdad nuestras obras de arte. Los restauradores no tenemos un criterio a priori. Han de ser las propias obras las que dicten el criterio y el ritmo de la restauración. Gracias. Sé que estas conferencias a veces son muy contundentes y no dejan nada abierto a las preguntas, pero es el momento de hacer las preguntas. Tenemos por ahí un micrófono. Si alguien quiere conocer algo de método, de lo que sea. Efectivamente, somos muy contundentes. No, realmente es muy sencillo en el caso de la oración, que es una restauración publicada, que todos ustedes conocen. La Fuente de la Gracia es un conocido bien desconocido, pero que, bueno, creo que la primavera que viene será presentado con completa seguridad. ¿Nadie en la sala? Sí. ¿El proceso que has comentado de la Fuente de la Gracia sigue abierto a la hora de investigar? Sí, efectivamente, con la restauración hemos sacado a la luz todo lo posible y ahora un poco es el paso a que los investigadores, José Juan el conservador, José Juan Pérez Preciado, pues un poco terminen de perfilar. Realmente esta investigación es triste porque parece que se ha fundamentado solo en la búsqueda del autor y hay mucho más que la búsqueda del autor. Hay, casi nos da igual el nombre. Hay una gran calidad técnica, mucho mayor de la que podíamos pensar. Hay un
un no exactitud a la mano de Van Eyck. Hemos comparado el dibujo con Gante, etc. Entonces yo creo que hay muchas cosas que decir y muchas cosas que aportar y simplemente ponerlo en el valor de la obra, no en el autor. Y sí, supongo que de aquí a primavera iremos completando y cerrando este ciclo. En mis manos está ahora pasar toda la documentación a los investigadores. Perfecto, pues nada, les esperamos el próximo jueves en la siguiente sesión que hará Elisa Mora. Muchas gracias a todos.